Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Y tal y como se lo anunciaba al inicio de este espacio y antes del corte, vamos a arrancar, vamos a dar cuenta de esta mesa de análisis y reflexión que tiene que ver con el tema central, toral, la agenda legislativa de Morena, tanto en lo federal como en lo local. Y para ello hemos invitado a legisladoras y al doctor Gilberto Herrera, legislador también de Morena, para participar en esta mesa de análisis, y les agradecemos enormemente a quienes participan, quienes acuden al llamado de este espacio, Presencia Universitaria, para hablar con la audiencia. Como siempre, gracias a la diputada local del Partido Morena, Andrea Tovar Saavedra, por su apertura para con este medio. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días y, por supuesto, reiterarle nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Marco. Un saludo a ti, a todo tu auditorio y obviamente a mis compañeros que me acompañan también el día de hoy. Y también nos acompaña la senadora del Partido Morena por Querétaro, Beatriz Robles, quien también siempre atiende de forma muy dispuesta a los llamados de Presencia Universitaria. Como siempre, legisladora, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, con mucho gusto. Y bueno, como cada viernes está aquí el doctor Gilberto Herrera, que hoy le hemos pedido prestado su espacio de colaboración para realizar esta mesa de análisis y reflexión. Doctor, buenos días y como siempre. Buenos días y con todo gusto. Bueno, y invitamos ahí a unos otros legisladores federales. Nos dejaron en visto, pero bueno, eso ya es decisión. No digo nombres porque luego se va a enojar el diputado Luis Humberto, pero esa es otra historia. Si les parece, vamos a iniciar en esta reflexión compartiendo con la audiencia cuáles son los temas prioritarios que ocupan la agenda legislativa de Morena en lo local y evidentemente en lo federal. Y podríamos tal vez iniciar con la diputada Andrea Tovar en lo local, porque hoy lo que apremia en la agenda política, mediática, es la aprobación del presupuesto para el próximo año, que estará próximo a discutirse y en su defecto aprobar o desechar el día de mañana, diputada. Sí, claro, justamente el día de mañana tenemos sesión de pleno para discutir, analizar el presupuesto del Estado y bueno, obviamente dentro de nuestra agenda pues también se encuentran otros temas sumamente importantes para la Cuarta Transformación, como es la revocación de mandato, que la presentamos al principio de esta legislatura, la reforma al Poder Judicial, que obviamente nos preocupa y nos ocupa que salga, porque pues va a llegar el 2027 y si no tenemos esa reforma, pues ¿qué vamos a hacer, no? Entonces necesitamos pues seguir impulsando esta reforma. Ya ahora que tenemos nuestra ley general de aguas, pues también tenemos que adoptar todos esos lineamientos a lo que hay en Querétaro. Creo que el tema del agua también es un tema en el que Morena ha levantado la voz, ha hecho señalamientos y creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de señalamientos y sobre todo, bueno, pues buscar la forma de armonizar nuestra legislación local a lo que está pasando a nivel federal y bueno, pues como también comenzaste diciendo, ahorita lo más importante pues es ver el tema del presupuesto, no nada más el presupuesto de gobierno del Estado, sino también los presupuestos de los 18 municipios, porque pues esa es una responsabilidad que tenemos las y los legisladores, que bueno, tenemos hasta el 15 de diciembre para poder sacar estos presupuestos y pues vamos a tener que, ya los analizamos, ya los estudiamos, pero vamos a tener que pues en el pleno hacer el posicionamiento correspondiente de qué es lo que observamos y qué es lo que buscamos en el tema del presupuesto. Rápidamente, diputada Andrea, antes de pasar con la senadora, ¿hay ya una postura definida de Morena de votar en bloque? Y esto se lo pregunto porque pues, lo hemos visto en algunos espacios de información. Parece que hay línea para votar en bloque en contra del presupuesto y preguntarle, o sea, ¿es votar en contra por votar en contra o hay alguna pues otra opción que proponga Morena en torno a este tema? Bueno, por supuesto que hoy estamos unidos, somos 13 diputadas y diputados, junto con nuestros aliados, que es el Verde y el Partido del Trabajo, y juntas y juntos, bueno, vamos a hacer la votación el día de mañana. Nosotros tenemos ciertas observaciones del presupuesto que evidentemente tendremos que hacer llegar el día de mañana en la sesión de pleno, que es ahí el lugar en donde tenemos que hacer estas observaciones, y es sí un rechazo a ciertas cosas que tiene el presupuesto, pero también tenemos que proponer, ¿no? Como oposición responsable
responsable. Nuestro trabajo es proponer que se hagan ciertos cambios para que este presupuesto comparta una visión que no nada más tenga que ver con un sector de la población, ¿no? Sino que sea global. Al final de cuentas, hoy Morena ganó 10 distritos de los 15 distritos locales, por lo tanto, bueno, pues las y los representantes de esos distritos, pues tenemos que hacer valer la voz del semidesierto, de la sierra, de Corregidora, de Tequisquiapan, obviamente la capital también, porque son realidades diferentes. En cada una de las partes de nuestro estado hay realidades diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear en la legislatura y eso es lo que tenemos que buscar en torno al presupuesto. Nosotros tenemos también un decálogo, también tenemos nuestros estatutos y nos tenemos que ceñir a lo que dice nuestro decálogo y a lo que dicen nuestros estatutos. Muchas gracias. Senadora Beatriz Robles, en fechas recientes hubo controversia, marchas, plantones en torno a esta ley, la ley de aguas, y todavía por ahí hay algunos resabios de inconformidad. ¿Qué decirle a la ciudadanía? ¿Cuál fue la postura de Morena en torno a la ley de aguas? Bueno, obviamente la ley de aguas en este momento busca proteger y asegurar el derecho humano al agua, acabar con esas concesiones que fueron realmente muy dañinas para toda la población. O sea, había quienes acaparaban pozos de agua y que no les daban el uso que les debían de dar, pozos agrícolas que se estaban utilizando para consumo humano, huachicol de agua, como se dice. Entonces, creo que eso se tiene que ir regulando poco a poco. Necesitamos avanzar en el derecho humano al agua. Nosotros hemos visto en Querétaro pues rondar por ahí muchísimas pipas de agua. Eso creo que tiene que ser regulado, se tiene que investigar y pues creo que hubo mucha mala información. Lo que ha sucedido todo el tiempo durante esta cuarta transformación es que la oposición moralmente derrotada, pues se ha dedicado a decir cosas falsas, pero sin embargo hemos visto los avances, el ver 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salir de la pobreza, el también ver cómo nuestro peso se mantiene fuerte, cómo la inversión extranjera crece año con año. Creo que eso nos debe de dar a las mexicanas y a los mexicanos la seguridad de lo que se está haciendo es algo bueno para todas y todos. Aquí quiero hablar un poco también del presupuesto en la parte federal. Obviamente el presupuesto está dirigido a los más vulnerables, a los que menos tienen, a los programas sociales universales, que esa es la diferencia con los gobiernos neoliberales, en donde los programas sociales eran dirigidos solamente de una forma como lo decían, el populismo, en que solamente le daban a las personas que votaban por ellos y hacían diferencia. Hoy los programas son universales. Todas las mexicanas y mexicanos que tienen ciertas características, que cumplen cierta edad, tienen derecho a un programa social y no se les pregunta por quién votaste o por quién vas a votar. O sea, esto es un derecho para todas y todos y además son derechos constitucionales. Se han puesto en la Constitución para que todas y todos los mexicanos podamos gozar de esos programas y se ha visto como nunca a los jóvenes, a los que nunca se les había visto, se les llamaba de manera despectiva ninis. Hoy los jóvenes tienen becas y en educación básica son universales. Hoy, en enero, tendrán beca ya todos los niños, niñas de primaria, secundaria y además las preparatorias desde el sexenio del presidente López Obrador. Entonces creo yo que pues ahí es donde tenemos que fijarnos las mexicanas y los mexicanos y pues yo estoy como ciudadana, no como legisladora, estoy muy contenta, muy feliz de que el presupuesto no se vaya más a los bolsillos de los políticos como se iba con los gobiernos neoliberales. Muchas gracias. Doctor, la agenda de Morena es una agenda propia, construida con la intervención de legisladoras y legisladores, o es la agenda de la presidenta. Es decir, ¿se vota en Morena todo a favor de la presidenta por indicación o en realidad hay una discusión en torno a lo que se discute todos los días, tanto, bueno, hablando concretamente de su curul, que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados Federal?
hay una agenda presidencial y de hecho hay iniciativas presidenciales, y también está la agenda legislativa de cada legislador. Lo que somete la presidenta entra a discusión, tienes que verlo con la ley de aguas, tuvo 42 modificaciones de la propuesta inicial de la presidenta. Entonces sí entra a discusión, sí entran a modificarse, y lo mismo sucede con el presupuesto también hubo modificaciones al respecto que se van dando una vez establecido ahí. Y bueno, y ese es, yo creo, el contrapeso que hay que ver. Como decía nuestra senadora, puedes ver dos constituciones, pues la local y la federal, en rumbos, yo creo, un poquito separados. Ella ya lo decía en cuanto a la cuestión de que son derechos ya los apoyos sociales, y aquí siguen siendo apoyos. Sí, tanto así que para ir a los eventos del gobernador, les mandan a todos los beneficiarios de Contigo el de qué deben de ir, si la quieren tener o si la tienen, para no perderla. Y eso es lo que se evitó desde el señor presidente. Todos los apoyos que se dan a nivel federal, tú lo puedes ver, desde que se daban incluso en efectivo, se le daba a la gente sin ningún discurso, sin ningún emblema atrás, y se retiraba de forma inmediata. Cosa que sucedía antes, que sí tenían que bajar todos a un auditorio grande, oír 10 discursos, los 10 discursos de estos políticos se iban, y entonces a formarse, a recibir sus 600 pesos, que ahora son 3,000 y pico pesos. Entonces creo yo que ese es lo que va a tener que trabajar nuestra bancada, nuestra bancada, ya que es una mayoritaria aquí de forma local, y yo creo que en eso es donde se contrapone en ese sentido, y que va a ser el tema de mañana, porque el presupuesto pues te pone la agenda no solo social, la agenda económica, la agenda cultural, toda la agenda, y va a ser la gran discusión en el sentido de toda esta política que se ha puesto y se ha hecho realidad tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, tenga que reflejarse ahora en Querétaro, en esa expectativa de la gente. Por eso, como le dice nuestra diputada Andrea, si Morena ganó 10 distritos de los 15, es porque hay una esperanza de que lo que se ve a nivel nacional se vea reflejado en Querétaro. Y es lo que tendrán que dar nuestros diputados, esa lucha, pues, no solamente mañana, de aquí al futuro. Diputada Andrea, termina el 2025 con señalamientos por parte de un sector de la ciudadanía en retraso legislativo, parálisis legislativa, llamaban también algunos legisladores y legisladoras, y en un ejercicio de autocrítica, ¿cuáles podrían ser los grandes pendientes que deja el grupo parlamentario de Morena y cuáles se podrían retomar tal vez en el 2026? No, bueno, por supuesto que ha sido una legislatura muy diferente, ¿no? Si recordamos la legislatura pasada, pues el PAN tenía una mayoría absoluta. Hoy cambió la composición de la Cámara y ha hecho que, bueno, pues sea un poquito más complicado ponernos de acuerdo en el tema, por ejemplo, de las comisiones, pues el hecho de no tener ciertas comisiones o injerencia en ciertas comisiones, y lo vimos en la Comisión de Presupuesto, pues no hay nadie de Morena, ¿no? O sea, está alguien del PRI y 2 del PAN. Y pues, no hay nadie de Morena, no hay nadie del PT, no hay nadie del Verde. Entonces, esta composición de la Cámara es lo que provoca que las iniciativas no se voten, no se dictaminen, no salgan. ¿Por qué? Porque el corazón del proceso legislativo comienza en las comisiones. Si no sale de las comisiones, no podemos subirlo a pleno. Y si no podemos subirlo a pleno, pues no podemos discutirlo y aprobarlo, ¿no? Entonces, tenemos pendientes, por ahí, pues tenemos que modificar las comisiones, tenemos que buscar pues tener injerencia en estas comisiones, porque al final del día pues se necesita una voz crítica desde que se está trabajando en el dictamen para que no lleguemos al pleno a hacer las modificaciones que se tengan que hacer, sino que lo podamos trabajar desde antes. Y bueno, en torno a los pendientes que tenemos, pues tenemos pendiente revocación de mandato, tenemos pendiente la reforma al Poder Judicial, por ahí se está trabajando, uno de mis compañeros está trabajando en una iniciativa en torno al tema del agua, y bueno, la
cada quien tiene sus propias agendas. Por ejemplo, yo te puedo hablar, tenemos Parlamento Abierto pendiente también, la ley electoral que se estará votando el siguiente año, también la tenemos ya por ahí en la legislatura, que tenemos hasta julio del siguiente año para que se vote y que es la que nos va a marcar los parámetros pues para el 2027, ¿no? Porque además, dicho sea de paso, no tenemos ley electoral desde el 2018, se declaró inconstitucional la del 18, la del 21 y la del 24 también. Entonces tenemos un gran trabajo para que en esta ocasión no se declare inconstitucional nuestra ley electoral. Y ahorita, por lo pronto, lo que tengo en la mente serían como los grandes temas que tenemos pendientes. Obviamente el presupuesto, pero eso ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, diputada. Senadora, en el mismo contexto, en un ejercicio de autocrítica, ¿el Senado dejó pendientes? ¿Hay pendientes para retomarse en el 26? Bueno, realmente pendientes no, trabajamos muchísimo y creo que tanto la Cámara de Diputados, porque somos o Cámara de Inicio o Cámara Revisora, donde inicia una iniciativa, la otra Cámara revisa y, los dos trabajamos al mismo tiempo coordinados. Entonces creo que trabajamos mucho todavía el día miércoles que cerramos. Ellos trabajaron lo que nosotros enviamos como Cámara de Inicio y nosotros lo que ellos nos enviaron. Pero sí hay pendientes en nuestra agenda legislativa general, digamos, de esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos algo muy importante en el tema laboral, que son las 40 horas, que ya ha habido mucho diálogo de la Secretaría de Trabajo con tanto con los sindicatos como con los empresarios, y pues ya se ha acordado ir disminuyendo 2 horas al año para en 2030 llegar a esas 40 horas laborales, y nosotros pues vamos a tener que legislar eso en este periodo que viene. En la Cámara de Senadores, que nos tocan los temas internacionales, pues tenemos la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, también el Tratado de Libre Comercio con Europa, el Acuerdo Global México-Unión Europea. Tenemos algunos temas, seguramente vamos a tener que legislar en temas de inteligencia artificial. Ya se anunció la Agencia de Inteligencia Artificial y seguramente vamos a tener que trabajar en esa materia. Quedan pendientes algunos temas de salud. Ya la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, anunció que va a haber un sistema universal de salud en los que, sin importar la derechohabiencia, así tenga uno ISSSTE, IMSS o cualquier tipo de seguridad social, va a poder uno ser atendido en cualquier sistema de salud, dependiendo de la cercanía y de algunas otras cosas. Seguramente lo vamos a legislar. Tenemos pendiente la Ley General de Educación Media Superior. También esa se está trabajando ya hace un rato. Entonces, bueno, creo que esos son temas que vamos a seguir avanzando en la agenda legislativa sin tener pendientes. Pero yo sí quiero también tocar el tema de que a mí me preocupa pues el Congreso local principalmente, porque aquí es donde aún hay muchísimos pendientes. A mí me preocupa el tema del Poder Judicial. Obviamente, si en algún momento dado no se ponen de acuerdo, pues se va a tener que hacer igual que como se hizo en lo federal, pero necesitamos cambiar el Poder Judicial de Querétaro. Esa es una realidad y tiene que quedar listo en 2027, por lo cual pues los queretanos, las queretanas, podemos esperar una elección en 2027 pues larguísima, muy grande, muy porque compleja, vamos a ¿no? tener el 50% del tema federal en el Poder Judicial, más el 100% de lo local, además de la elección pues de gobernador, de Diputados, Congreso federal, ayuntamientos. Congreso local, municipios. Entonces va a ser una elección larguísima. No sé, nos vamos a sentar ahí, yo creo que 20 minutos, media hora, dependiendo. Como nos fue en la del Poder Judicial. No, pero pues ahora va a ser más, porque ahora es doble. Entonces, realmente creo que aquí lo importante es que nuestro Congreso local se ponga las pilas, independientemente de los colores. Pues necesitamos avanzar en lo que ya está establecido.
hay que armonizar leyes porque creo que están en desacato en muchas leyes que se han hecho y que no se han armonizado acá en el estado de Querétaro. Muchísimas constitucionales, reformas constitucionales no se han analizado en Querétaro. Entonces, bueno, pues creo que aquí tenemos que preocuparnos y como decía el doctor Herrera, mientras no haya un presupuesto justo, pues tampoco vamos a poder atender temas importantes. Algo que yo pediría a los legisladores es, por ejemplo, pues que le den presupuesto al tema de discapacidad, ¿sí? Todos los estados que son gobernadores de Morena están dando un peso y un peso a la federación para que todas las personas con discapacidad tengan un apoyo desde cero hasta los 64 años. En Querétaro solamente las personas tienen apoyo de los 0 a los 29 años. Entonces tenemos que avanzar y todo es por el bien de la sociedad queretana. Y en ese contexto, doctor Gilberto, ¿cuáles podrían ser los resultados que se pueden compartir a la ciudadanía de lo hecho por Morena en la Cámara de Diputados Federal? Pues bastante, yo creo, en todos los sentidos, ¿sí? Uno es el tema de la ley de aguas, que fue una cuestión importante, el que ya no sea una mercancía del todo, que ya sea más bien un derecho y que el Estado tenga una rectoría de la misma, cuando antes pues casi los privados la tenían. Yo creo que ese es un tema pues de suma importancia y que esperemos que la ley que se genera aquí local permita ya formalizar también en ese sentido que pues hay una gran falta. Somos un estado que no somos rico en agua y tenemos mucha población que carece incluso en su casa de una llave de agua, tiene todavía que recorrer 1 o 2 horas para ir a traer agua a su casa, o si tiene la llave está en un tema de tandeo, donde le pueden dar una vez a la semana o una vez al mes y lo que pueda recolectar. Y por eso esta necesidad de los tinacos, porque no hay agua corriente, hay que de alguna manera tener la capacidad de almacenarla para poder sobrevivir incluso un mes ante la falta de esa necesidad, y que yo creo que es eso. Y bueno, y un gran pendiente que vamos a tener es lo de la reforma electoral. Eso se va a dar el próximo año, y que yo creo que tenemos una democracia muy cara en este país, ¿sí? Más cara que Francia o cualquier otro país en ese sentido, y que al fin de cuentas no ha dado resultado tampoco a la gente, porque también somos una democracia con un gran grado de abstencionismo, ¿sí? Y por eso se hace cara. O sea, cada voto nos cuesta mucho porque no toda la población sale a votar ante la falta de credibilidad y de muchas cuestiones, y el demérito que han tenido muchos partidos en el ánimo de la gente para poderla acompañar. Yo creo que ese va a ser uno de los temas más importantes, el cómo se reacomodan los pluris, cómo se reducen, cómo reducir el presupuesto a los partidos también. Serán temas a debatir, porque eso ya como coalición PT, Verde y Morena tenemos puntos de vista diferentes o divergentes en ese sentido, y que habrá que acomodar pues para que al fin de cuentas la población sea la beneficiada y no sigamos con lo de los partidos. Si tú te fijas, antes constitucionalmente los únicos que tenían el derecho a un presupuesto por vía de la Constitución eran los partidos, o sea, por el INE. O sea, el presupuesto se repartía por los números credenciales de INE que había, y después se repartía, y eso estaba en la Constitución. No estaba lo de adulto mayor, no estaba lo de muchas cuestiones que ahorita ya se ven reflejadas, y que habrá que irlas pues aumentando en ese sentido, ¿no? Tenemos adulto mayor, tenemos un gran apoyo a la niñez. Creo que hay un espacio en la juventud, sobre todo la juventud universitaria. Lo mencionaba nuestra senadora. Ya vamos a tener desde el preescolar hasta la educación media superior garantizada en un apoyo económico que permita que nadie se quede sin estudiar por algún problema económico. ¿Sí? Todo el mundo puede aspirar a llegar a la universidad. Estoy seguro que después de la reducción de mandato, que también nos va a tocar votar en el 27 juntos, O sea, no nada más va a ser los temas, va a ser también revocación de mandato, y seguro que en el segundo trienio de nuestra presidenta
estamos seguros que propondrá lo de una beca universal para todos los universitarios. De tal manera que ya no es que todo mexicano aspira a llegar a la universidad, sino todo mexicano aspira a ser médico, doctor, ingeniero, y que no sea la barrera el tema económico, familiar, porque tú lo sabes bien como universitario. Hay familias que mandaron solo al más chiquito. Los grandes tuvieron que trabajar para que el chiquito de la familia pudiera llegar a la universidad. O sea, ellos como primeros en la familia tuvieron que apoyar al papá y a la mamá para traer dinero, y eso es lo que debemos ya de cambiar para que todo mexicano aspire a tener una profesión si así lo decide. Se nos está terminando el tiempo, fue una mesa breve, por el tiempo luego transcurre demasiado rápido. Les agradezco a ustedes, pero quisiera cerrar con alguna consideración final por parte de cada uno de ustedes, y que les quiero pedir un gran favor, que en esta consideración final me respondan la siguiente pregunta que voy a realizar, que es para los tres, sin distingo alguno. Si tienen su mirada puesta en el 2027. Luego nos van a andar diciendo que actos anticipados de campaña. Yo nada más estoy preguntando si tienen la mirada puesta en el 2027. Todos tenemos la mirada puesta. Para ir a votar. Sí. Para ir a votar. Sí, bueno, ya hasta les di la respuesta de cómo evadirlo, pero bueno, ya con consideraciones finales, por favor, por parte de cada uno de ustedes. Decirle a las y los queretanos que por parte de Morena estamos trabajando justamente para que las personas más vulnerables puedan tener acceso a recursos, para que podamos tener un presupuesto mucho más justo con enfoque social y bueno, traer la cuarta transformación a Querétaro. Nos hace falta, bueno, ya llegó la cuarta transformación, pero nos hace falta que sea para todos los municipios, y decirles que desde la Cámara de Diputados estamos trabajando para que esto pueda ser una realidad. Y contestando tu pregunta, claro, yo estoy listísima para ir a votar en el 2027. Ándale, pues, diputada. Senadora, a ver, se la voy a configurar a usted. Sí. Ay, híjole, se trampa. ¿Tienen el horizonte el 27? Para ir a votar, sí, también. ¿También? También voy a votar ahí. Con eso me quedo, senadora. Adelante con sus consideraciones finales. Bueno, obviamente tenemos clara nuestra agenda legislativa. Estamos comprometidos con el pueblo de México, con el pueblo de Querétaro. Yo siempre digo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Los escuchamos, estamos atentos, no vamos a permitir violencia. Acaba de suceder algo en el centro histórico de Querétaro nuevamente. Cuando a la gente se le trata con violencia, la respuesta es con violencia, y eso lo tenemos que evitar. Vamos a seguir haciendo exhortos cada vez que creamos que es necesario exhortar a alguna autoridad a que cumpla, alguna autoridad a que trabaje con sensibilidad, y nuestra agenda es clara, todo a favor de la gente. Un compromiso muy grande de trabajo. Yo sé que todos mis compañeros, al igual que yo, conocemos perfectamente nuestro proyecto y estamos comprometidos con él. Tenemos agenda propia, claro. Yo traigo el tema de salud mental. Creo que es algo que es muy importante. Después de la pandemia hemos visto muchos conatos de violencia y de muchos eventos que tienen que ver con la salud mental. Entonces traemos ese tema en el Senado de la República por mi parte, y vamos a seguir trabajando en apoyo al 100% a la Presidenta de la República. Hace un momento le preguntabas al doctor Herrera si votamos todo lo que la Presidenta manda o cómo es. A ver, todos nosotros conocemos un proyecto, estamos en un proyecto, y ese proyecto lo encabeza la Presidenta, y trabajamos en coordinación, no bajo órdenes, sino en coordinación. Y trabajar en coordinación significa que muchas veces la agenda viene del Ejecutivo, muchas veces viene del Legislativo, pero tiene que estar alineada al proyecto de la Cuarta Transformación. Seguiremos trabajando para todas y para todos ustedes y atendiéndolos con mucho cariño siempre, y pues desearles felices fiestas y armonía en sus familias para esta época navideña. Gracias, Marco, y gracias a Presencia Universitaria. Muchas gracias, senadora. Doctor Gilberto, ¿lo vamos a ver en el 27? Yo creo que vas a ver a mucha gente. Querétaro debe cambiar, ese es un hecho. Tengo la certeza de que Morena va a llegar
en ese año y va a tener el partido que hacerse pues de toda la experiencia y toda la gente que ha caminado y ha construido la lucha en el Estado. Entonces creo yo que vas a ver a mucha gente, no solo votando, sino también incluso participando en estas contiendas. Va a ser una cuestión compleja. Seguro que el PAN no va a soltar el gran negocio que le ha significado un Estado. Si tú te fijas, pues las nuevas riquezas se han construido en colusión con el Estado, incluido el agua, ¿sí? Cada metro cúbico de agua, como lo estaban transaccionando, era 60 pesos y hasta ponían anuncios en los periódicos. Debía ser un trámite de traspaso gratuito, pero de todos modos el traspaso vale porque es una concesión que yo tengo. Entonces, quien tenía 1 millón de metros cúbicos que se le otorgaron de forma gratuita, que no tuvo nada que hacer más que ir a poner una solicitud, ya valían 60 millones de pesos. Y esas son las nuevas riquezas que vamos a generar. Si tú ves los últimos gentes que obtuvieron concesiones de agua, pues han sido políticos de municipios y del mismo Estado, no se diga las notarías, etcétera. Entonces no va a ser sencillo y vamos a tener todos que dar la lucha en diferentes posiciones y en diferentes unos atrás, otros adelante, para que cambie el Estado en sentido, y yo estoy seguro que dentro de Morena habrá una unidad para lograr ese objetivo final. Pues con eso nos quedamos. Les agradezco enormemente a los tres, diputada Andrea Tobar, senadora Beatriz Robles, doctor Gilberto, muchas gracias. Yo me despido de esta mesa, vamos con la